Bienvenido a Misión Código y a otro tutorial. El día de hoy vamos a estar haciendo una calculadora simple utilizando nada más que Python. Este es un muy buen proyecto para poner a prueba tus habilidades de Python, específicamente en el área de GUIs, que significa Graphical User Interface. En español, esto significa la interfaz gráfica que tu usuario ve. Significa los botones, las áreas donde puede escribir, todo ese tipo de cosas que vemos en las aplicaciones que usamos regularmente. Python tiene varias librerías que te permiten desarrollar GUIs y el día de hoy vamos a estar viendo cómo utilizar Ginter, como sea que se diga. Antes de empezar a escribir código me gustaría presentarme si es que no nos hemos conocido antes. Mi nombre es Danny Jax y en este canal mi misión es enseñarte a utilizar Python para hacer tu vida más sencilla utilizando las computadoras y la tecnología. Si te interesa aprender más sobre Python, entonces suscríbete al canal porque cada semana subo videos con diferentes tutoriales, proyectos, tips y nuevas tecnologías que te van a ayudar a mejorar tu habilidad con este lenguaje de programación. No importa si eres totalmente nuevo en este lenguaje, de hecho tengo un curso para empezar totalmente desde cero aquí. Ahora que ya terminamos con las presentaciones, vamos a ver un poco el diseño y algunos de los objetivos de este proyecto. Nuestro objetivo es que vamos a realizar una calculadora que pueda hacer las operaciones básicas, esto es la suma, resta, multiplicación y división. Vamos a estar utilizando una interfaz gráfica que le va a permitir a nuestros usuarios tener algo que ver y no solamente números en una terminal. Esto es para que se parezca más a las calculadoras que estamos acostumbrados a utilizar en nuestros celulares o computadoras. Para el diseño básico nos vamos a basar en la calculadora por iOS, algo como esto. Estas son algunas de las secciones y el aprendizaje que vamos a obtener de cada una de ellas. La primera es la interfaz gráfica. Es una parte muy importante de este proyecto porque estamos aprendiendo cómo hacer una interfaz para nuestros usuarios, un GUI. Y vamos a utilizar el módulo de Tinker que nos permite hacerlo fácil, rápido y muy eficientemente. Para este proyecto vamos a manejar una expresión que va a ser donde vamos a almacenar lo que nuestro usuario va metiendo básicamente. Esto lo vamos a manejar como una variable global y al mismo tiempo vamos a aprender cómo utilizarlas, cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizarlo. En el número 3 tenemos las funciones que vamos a necesitar implementar para que nuestro código funcione y cada una de estas vamos a verlas paso a paso detalladas con explicación para que puedas entender cómo funcionan y cómo hacerlas tú mismo. Primero vamos a implementar una función que nos va a permitir manejar el evento cuando nuestro usuario presione un botón. Después vamos a tener una función que nos va a permitir limpiar la expresión. Esto es el botón de limpiar o cuando te equivocas en una calculadora, el que dice AC o simplemente C. Y por último tenemos la función para calcular la función que nuestro usuario nos ha dado. Y ahora sí, pasemos a lo bueno y empecemos a escribir un poco de código. Para este proyecto voy a estar utilizando PyCharm y voy a definir un nuevo archivo dentro de mi proyecto. Le voy a llamar calculadora_b1 porque es probable que en algunos otros tutoriales la hagamos un poco más compleja y más padre, entonces vamos a ponerle versión número 1. Si nunca has utilizado PyCharm o no sabes cómo definir un proyecto o un nuevo archivo, entonces te dejo este tutorial en donde te enseño cómo instalarlo y las funciones básicas para aprender a utilizarlo como un pro. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es escribir nuestro código principal, el que va a correr todo. Básicamente va a estar funcionando todo el tiempo mientras nuestra interfaz gráfica esté abierta. Es buena práctica utilizar el ifName equal main. Esto es porque tus scripts de Python los puedes utilizar como módulos en otros scripts de Python. Si ese es el caso, entonces lo que esté aquí adentro no se va a ejecutar. Lo que esto significa es que el código que esté aquí adentro solo se va a ejecutar si es que este es tu programa principal que estás ejecutando. Después vamos a importar nuestro módulo de Tinker. Y ahora lo primero que queremos hacer es iniciar esa GUI, esa pantalla donde vamos a poner los botones que nuestro usuario va a poder ver y utilizar. Y así de simple es, con una sola función, la de tk, dentro de nuestro módulo de Tinker, podemos definir una GUI y con eso ya se ejecutaría. Después, para poder ejecutar esto, lo único que vamos a tener que hacer es decirle que nuestra GUI se ejecute en el main loop y eso es todo lo que necesitas para tener un GUI. Pero vamos a ejecutar este programa para ir viendo cómo va mejorando y cómo va cambiando lo que queremos hacer. Entonces, si lo corremos utilizando este botón de play, podemos ver que nos despliega una interfaz gráfica vacía. Paso 1, bastante sencillo. Con solamente 2 líneas ya tienes una interfaz gráfica en la que puedes empezar a trabajar. Pero vamos a cambiarle un poco para que se vea más presentable. Vamos a cambiarle el fondo utilizando la función de configure y el parámetro de background. Y en este caso le vamos a dar un gris claro. Lo puedes utilizar cualquier color que tú quieras. Yo voy a estar emulando un poco la calculadora de iOS, como ya lo dije antes, pues vamos a utilizar un gris clarito. También vamos a cambiarle el título. Esto podemos hacerlo con la función de title y le vamos a dar
el nombre de calculadora simple. El último parámetro que vamos a cambiar es la geometría, y es que le vamos a dar un tamaño que se parezca un poco más a lo que queremos nosotros. Es algo un poco más como en estilo portrait. Vamos a utilizar geometry y después adentro solo le tienes que dar las dimensiones que quieres dentro de un string. En este caso voy a utilizar 250 por 350, pero esto lo puedes cambiar en cualquier momento simplemente cambiando este string. Vamos a ejecutar el código ahora para ver cómo ha cambiado. Ahora podemos ver que nuestra interfaz tiene el tamaño que nosotros le dimos de portrait, de 250 por 350. También el título cambió a calculadora simple y nuestro fondo es un gris clarito. La siguiente parte que queremos programar e implementar en nuestro programa es esa sección en donde se va a poder escribir, donde los números que nuestro usuario presione van a aparecer y donde va a aparecer el resultado una vez que la ecuación sea calculada. Para esto vamos a definir una variable que se va a llamar campo de expresión y lo vamos a abreviar como campo-exp. Para esto vamos a utilizar una variable obviamente de Tinker que se llama tipo entry. Dentro de los parámetros le vamos a dar nuestro GUI y después tenemos que definir una variable de texto. Para esto vamos a tener que definirla primero, y es que esto va a ser nuestra ecuación. Aquí va a ser donde vamos a estar almacenando la ecuación que el usuario va metiendo en nuestra calculadora para poder después calcularla. Esta va a ser una variable de tipo stringVar, que es una clase que nos permite utilizar el módulo de Tinker. Tinker.stringVar. Y ahora sí la podemos agregar aquí. Esta área donde nuestro usuario va a escribir necesitamos que sea un poco grande. Para esto vamos a definir el tamaño utilizando la función de grid. Tiene este parámetro llamado columnSpan que nos dice cuántas columnas queremos que ocupe. En este caso vamos a querer que ocupe 3. Si ejecutamos el código como lo tenemos en este momento, podemos ver que ahora aparece este pequeño cuadro donde el usuario va a poder meter algunos números. Ahí vamos por buen camino. Con esto prácticamente hemos terminado nuestra función principal. Ahora lo que queremos hacer es agregarle botones a nuestra interfaz gráfica. Para poder mantener nuestro código un poco más separado, esto lo vamos a hacer en una función aparte. Y vamos a necesitar darle nuestro GUI como entrada para poder agregarle los botones a ese GUI. Si vemos la calculadora de iOS, podemos ver que tiene varias filas, y así es como lo voy a estar dividiendo. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 diferentes filas. Así es que empecemos con la primera fila. Vamos a agregar el botón para limpiar, que es el primer botón que tenemos en nuestra calculadora. Como te puedes imaginar, Tinker tiene una función y una clase que te permite crear botones muy sencillo. Y esta es tinker.button. Así de simple. Después puedes darle diferentes parámetros para controlar cómo se va a ver y cómo funciona ese botón. En este caso, lo primero es que vamos a darle nuestro GUI, que es donde queremos que se agregue. Después vamos a decir cuál es el texto que queremos que tenga ese botón. En este caso queremos que diga AC, porque eso es lo que dice la calculadora de iPhone. Después vamos a darle FG, que significa foreground. Y este es el color que queremos que tenga la letra que queremos que use. En este caso queremos que sea negra. Después vamos a darle BG, que significa background. Es el color que queremos que sea de fondo de este botón. Y vamos a utilizar gris. El siguiente parámetro que queremos agregar es command. Como esto funciona es que aquí le vas a dar el nombre de la función que tú quieres que se ejecute cuando este botón sea presionado. Aquí lo que queremos es ejecutar una función que todavía no tenemos definida, pero la vamos a ir escribiendo. Vamos a utilizar lambda, 2 puntos, y después el nombre de la función, que se va a llamar limpiar. Todavía no la tenemos, pero vamos a poner aquí un cascarón vacío para después que no se nos olvide hacerlo. Limpiar. Simplemente vamos a ponerle pass. Muy bien, ya tenemos la función que se va a ejecutar. En este caso es nada y todo va bien. Finalmente vamos a darle la altura y el ancho que queremos para este botón. Con esa línea que acabamos de escribir hemos definido un botón y lo agregamos a nuestro GUI. Por último, lo que vamos a hacer es darle la posición en donde queremos que esté ese botón localizado. Y vamos a utilizar la misma función que utilizamos antes para nuestro entry, y esa es la de grid. Le vamos a decir en qué fila y en qué columna queremos que esté. Nuestra fila va a ser la fila número 4 porque queremos que haya un poco de espacio entre nuestro entry y este botón, y después nuestra columna va a ser la primera, es decir, la número 0. Algo que siempre les he dicho en este canal es que cuando vayan implementando algún código, vayan probando todas esas partes para que así puedan irse asegurando de que las cosas están funcionando conforme las van implementando. En este caso, para poder ejecutar esto, tenemos que llamar a esta función de agregar botones y le vamos a dar el GUI. Y ahora sí, podemos ejecutarlo. Y ahí está, nuestro botón de AC
Si yo escribo algo aquí y le presiono, no pasa nada porque la función de limpiar está vacía, pero eso lo vamos a implementar más adelante. Si vemos la calculadora de iOS, vemos que los siguientes dos botones son el cambio de signo y el porcentaje, cosas que no vamos a estar implementando en este proyecto específicamente. Así que me las voy a brincar y voy a pasar al botón para dividir. El proceso va a ser muy parecido al que utilizaste para definir el botón de limpiar. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a llamar botón de división. Vamos a cambiarlo aquí también. Después vamos a cambiarle el texto para que sea el símbolo de división. Los colores de este botón cambian un poco, así es que vamos a hacerlos que se parezcan un poco. Y es que el foreground va a ser color blanco y el background tiene que ser color naranja. El tamaño del botón va a ser el mismo, pero la función que queremos que se ejecute tiene que ser diferente. Y para esto vamos a necesitar una función nueva. Esta función aún no la definimos, obviamente, pero vamos a hacer un cascarón de la misma manera que lo hicimos con limpiar. Esta se va a llamar apretar y va a recibir un número. Lo que esta función va a hacer es que le vamos a dar cualquier número o letra y lo va a manejar correctamente agregándolo a la expresión. Lo vamos a estar implementando más adelante. No olvides agregarlo a tu línea de command. Y el número que vamos a estar apretando, o en este caso la letra que vamos a apretar, es el símbolo de división. Todo esto va a quedar más claro cuando implementemos la función de apretar. Ahora vamos a cambiar también la columna y vamos a cambiarle para que sea en la columna número 3. Y ahora si ejecutamos esto debemos de ver un botón naranja tal y como lo vemos con el texto color blanco y podemos ver que está separado porque está dos columnas más hacia la derecha. Con estas herramientas que acabamos de escribir en la función de agregar botones, puedes agregar todos los botones que nos faltan. Así es que vamos a adelantar ese proceso con la magia de la edición. Aquí ya he agregado todos los botones que necesitamos y esto es muy fácil de hacer, estoy seguro que puedes hacerlo. Solo te voy a decir que tienes varias cosas que cambiar en cada uno de ellos. Recuerda cambiar el texto, el parámetro de la función de apretar y la posición en la fila y la columna del botón. Y estos botones ya van a estar listos para ejecutarse, excepto por dos cosas que me gustaría comentar. La primera es que si te fijas, el botón 0 es un poco más grande que el resto. Ocupa 2 espacios de largo. Entonces vamos a cambiar eso y vamos a utilizar un parámetro que utilizamos en el pasado con nuestro entry. En la parte de grid, además de definir su fila y su columna, vamos a utilizar column span y le vamos a dar 2. Y por último tenemos el botón de igual. El botón de igual se utiliza para calcular la expresión que nuestro usuario haya utilizado. Entonces la función de este botón va a ser la de calc, la cual aún no hemos implementado y vamos a utilizar lo mismo. Simplemente va a ser una función vacía por el momento para poder ejecutar esto y revisar que nuestra interfaz gráfica esté como la queremos. Así que hagamos exactamente eso. Le damos play y tenemos que ver algo como esto. Una calculadora que se parece bastante, con un poco de imaginación a lo mejor, a la de iOS. Ahí está más o menos. Le cambié la geometría que fuera 180 por 260 para que quedara un poco más comprimido el tamaño de la interfaz gráfica. Pero de hecho, si te fijas, Tinker le da a tu usuario la posibilidad de hacerlo grande y pequeño utilizando la esquina. Muy bien, parece que todo está en orden y ahora lo único que tenemos que hacer es implementar estas tres funciones, la de limpiar, la de apretar y la de calcular. Si pensamos un momento te puedes dar cuenta que todas estas funciones interactúan con la expresión que nuestro usuario va a definir y para esto vamos a necesitar una variable, vamos a llamarle exp por expresión y la vamos a dejar como un texto vacío. ¿Por qué la definí aquí arriba? Bueno, la definí aquí arriba porque vamos a utilizarla como una variable global. Esto nos hace más sencilla la implementación porque así todas las funciones van a poder accesar a esa variable. En Python, cuando entras a una función, esa función tiene lo que se llama un scope y eso significa que las variables que esa función conoce solamente son las variables que tiene definidas dentro de la función. Si queremos utilizar una variable que está definida fuera de la función, como en este caso expression, necesitamos definirla como una variable global. Y esto lo podemos hacer muy sencillo, utilizando la palabra clave global y después dándole el nombre de la variable que queremos utilizar. Aquí lo que estamos haciendo es decirle a la función de limpiar que la variable expresión va a ser la variable que está definida fuera de la función. Pero ten cuidado utilizando variables globales, no las debes de utilizar todo el tiempo porque esto va a ser también más complicado de entender tu código si está muy complejo. Para este código en particular nos hace la vida mucho más sencilla porque en lugar de tener que estar pasando esta variable entre todas las funciones, simplemente utilizamos la misma. Ahora pensemos qué es lo que queremos que haga la función de limpiar. Queremos que haga que nuestra expresión vuelva a ser, pues nada. Esto es muy fácil, podemos decir expresión va a ser igual a un texto vacío.
Aquí entra el único detalle de este proyecto y el detalle que lo hace un poco interesante a mi punto de vista. Tenemos dos variables que están representando a nuestra expresión. La primera es expresión, donde tenemos un texto. Este es el texto que estamos utilizando nosotros dentro de nuestra aplicación para almacenar la expresión que nuestro usuario nos está dando. Pero esta no es la misma que Tinker está mostrando. La variable de tipo entry, si te fijas, es nuestra variable que llamamos EQ. Esto es lo que nuestro usuario va a poder ver. Entonces necesitamos mantener estas dos sincronizadas. En este caso, cuando queremos limpiar, ya limpiamos nuestra expresión que utilizamos dentro de nuestro programa. También tenemos que limpiar la expresión que está viendo nuestro usuario. Para esto lo que vamos a hacer es utilizar EQ, que es nuestra variable, set, para cambiar el valor de esta variable, y le vamos a dar el valor de expresión, que es en realidad un texto vacío. Y ese es el final de la función de limpiar. Para poder probar esta función, primero tenemos que implementar la de apretar un número para poder hacer algún cambio con nuestra expresión, ¿cierto? Así es que vamos a hacer eso. Probamos esto y de nuevo vamos a utilizar nuestra variable global express. Lo que esta función tiene que hacer es manejar el evento de cuando nuestro usuario presione cualquier botón. Por ejemplo, si nuestro usuario presionara el 3, queremos que el 3 aparezca en nuestra expresión. Y esa es la clave. Entonces vamos a cambiar el valor de expresión. Vamos a decir que expresión va a ser igual a lo que sea nuestra expresión en ese momento, más el número que nuestro usuario haya apretado. Pero ten cuidado. Esto tiene que ser un string para que todo funcione. Vamos a convertirlo en string para asegurarnos que siempre sea del tipo correcto. Recuerda que tenemos dos expresiones, la que nuestro usuario ve y la que está dentro de nuestro programa. Entonces también debemos actualizar la expresión que nuestro usuario ve. Esto lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos en la función de limpiar. Set exp. Y ese es el final de la función de apretar. Y lo bueno es que ahora podemos probar. Vamos a ejecutar nuestro programa y ver cómo funciona esto. Ahí está, tenemos nuestra interfaz gráfica y si yo presiono el 8, aparece en nuestra entry. Esa es la expresión que nuestro usuario ve, de la que habíamos estado hablando antes, la que se llama EQ. Entonces si yo digo 8, 6, 4, vamos a probar que todos los botones funcionen, al menos los que agregan un número. Y después si presionamos el botón de AC, debe de ejecutarse la función de limpiar y borrar esto. Correcto. Ok, nuestra calculadora ya está tomando forma, pero aún no podemos hacer lo más importante, que es de hecho calcular algo. Si presionamos el botón de igual no pasa nada. Para eso tenemos que implementar nuestra función de calc. Esta función es un poco distinta, pero realmente es muy sencilla. Vamos a utilizar también nuestra variable global, como ya es costumbre en este pequeño proyecto. Y lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la expresión que ya está definida dentro de nuestra variable exp. Para esto convenientemente existe una función de nuestro objeto tipo string var que se llama evaluar. Y esto lo que va a hacer es simplemente evaluar un texto, que muy convenientemente es lo que tenemos. Vamos a hacerlo. Esto lo vamos a almacenar en una variable llamada tot, por total. Después vamos a decir eval y le vamos a dar nuestra fuente, que es la expresión. Esto lo que va a hacer es que va a evaluar nuestra expresión. Entonces si la expresión contiene el texto 5 más 5, lo va a evaluar y nos va a dar el resultado 10. Ya tenemos el valor almacenado, pero ahora necesitamos que nuestro usuario lo vea. Y eso lo podemos hacer a través de nuestra entry, que es la variable de EQ. Que ya lo hemos hecho antes, eq.set, y vamos a darle nuestro total. Un dato importante es que la variable de tipo string var necesita un string, así es que vamos a convertir esto a un string para poder darle el tipo que necesita. Por último, vamos a reemplazar la ecuación que tenemos nosotros en nuestro programa por si nuestro usuario quiere continuar haciendo operaciones sobre el resultado de la operación anterior. Y esto va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a decir que nuestra expresión va a ser igual al total que calculamos antes. Y como ya es un string, todos los tipos están correctamente agregados. Podemos regresar y ese es el final de la función de calcular. Ahora podemos probar nuestra calculadora. Si le damos al botón de play, vamos a ver que aparece nuestra calculadora que ya hemos probado antes. Y vamos a hacer una suma muy sencilla. 1 más 2. Le damos igual. Ahí está el resultado de 3. Y la razón por la que queríamos hacer esta línea de expresión igual a tot, estoy seleccionando aquí, es porque queremos que nuestro usuario pueda utilizar este valor de 3 para hacer su siguiente cálculo. Por ejemplo, yo calculo 1 más 2 igual a 3 y luego quiero decir, eso por 5 igual a 15. Esta es la razón por la que queremos actualizar nuestra variable de exp también.
Si ya llegaste hasta aquí, entonces felicidades. Debes de tener una calculadora simple que es totalmente funcional utilizando solamente Python. Y además de eso, realizaste una interfaz gráfica que le permite a tu usuario realmente tener una buena experiencia utilizando tu programa en lugar de solamente una terminal. Si regresamos a los objetivos que teníamos, vemos que hemos realizado todos ellos. Aprendimos cómo hacer una interfaz gráfica, utilizamos una expresión como una variable global y vimos cuáles son las ventajas de hacer eso. Además, implementamos todas estas funciones que nos permiten que nuestra calculadora funcione. Pero es aquí donde viene la parte más importante de este tutorial y algo que me gustaría dejar claro. Estos tutoriales realmente te ayudan a aprender nuevas habilidades, pero la parte más importante es que tú utilices esto como base y realmente pienses en nuevas cosas que puedes aplicar. Si recuerdas, la calculadora de iOS tiene aparte dos botones, el de más, menos y el de porcentaje. Te invito a que implementes estos dos botones y la funcionalidad de ellos. Que hagas esto por tu cuenta va a poner a prueba todo lo que has aprendido en este tutorial. Si ya llegaste a esta parte del video, te agradecería que le dejaras un like. Eso le ayuda mucho al canal a crecer y pues bueno, realmente es gratis. Implementar estos dos botones solamente es una idea. Realmente hay infinidad de cosas que podrías hacer. Podrías calcular raíces cuadradas, el cuadrado, el cubo. Las posibilidades son infinitas. Déjame en los comentarios cuáles fueron algunos de los botones que implementaste tú y cómo te fue con este proyecto. Personalmente aprendí y me divertí mucho haciendo este proyecto y espero que así haya sido también para ti. De hecho, este proyecto me lo sugirió alguien en mi cuenta de TikTok y te invito a que me sigas ahí si te gusta ver más contenido de programación y un poco más de humor. Esto es todo lo que tengo para este video. Mi nombre es Danny Jax y nos vemos en la próxima misión.